la Fiscalía de Veracruz, la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Antisecuestros. Son las 8:10. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de construir de nuevo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto para evitar derrumbes y una desgracia. Fernando Gómez Suárez es experto en aviación, lo tenemos en la línea telefónica. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿es necesario reconstruir la Terminal 2? ¿Tiene sentido? Sergio, Lupita, muy buenos días. Sí tiene sentido y precisamente en materia de seguridad para los usuarios y las instalaciones también de aerolíneas, pues es necesario revisar con este grupo que está ya actualmente haciéndolo, con un grupo de especialistas que tienen que ser ingenieros en estructura o estructuristas se les llama, precisamente revisar estas condiciones en las cuales opera el actual inmueble de la T2. La Terminal 2 fue construida ya por el sexenio de Vicente Fox, continuó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en estos años se han ido acumulando una serie de hundimientos que han sido disimulados con rampas, con escalinatas, con obras menores, con las cuales pretendieron pues disimular este desfase, estos hundimientos. Precisamente se dan estos hundimientos en la T2 por la condición del subsuelo, es decir, recordemos que esa zona fue parte del lago de Texcoco y el suelo es gelatinoso, por lo tanto, si no se le hubiera dado una cimentación adecuada, pues empiezan a surgir este tipo de hundimientos, como también se presentan en otras áreas aledañas al aeropuerto. Precisamente requerían de una ingeniería estructural ahí muy importante. Yo tuve la oportunidad, Sergio, Lupita, si me permiten comentarlo, de trabajar en la T1 con el grupo Hacking, que fue el que construyó esa parte de la terminal internacional en la T1 del aeropuerto Benito Juárez. Y me explicaban y veíamos, constatábamos que formando todas las estructuras metálicas que se tuvieron que inyectar en la T1, podríamos llegar a hacer una fila de estructuras de acero desde el aeropuerto hasta Tres Marías, por ejemplo. Esa es la cantidad impresionante de acero que requería. En la T2, no sé, fue quizás menor lo contratado por la empresa contratista, que en aquel entonces le pagó el gobierno federal de Vicente Fox a esa empresa, y pues ahí ahora están los resultados. Es una excelente oportunidad también para el gobierno actual de poder, ahora sí, con justificada razón, quizás mandar o distribuir los vuelos hacia otras terminales, precisamente porque la T1 no tendría la capacidad suficiente para atender tal demanda de 36, 40 millones que se prevén suceda en este año, tan solo de pasajeros, ¿no? Fernando, pero ¿cómo debería de solucionarse esto? Se hablaba de que pues eran medidas temporales, no se pudo hacer porque pues obviamente no se terminó el otro aeropuerto. ¿Se debe empezar de cero? ¿Se debe de reconstruir la Terminal 2? ¿O qué es lo que se debe hacer desde tu punto de vista? Sí, mira, platicando ya con expertos en ese sentido, justamente tendría que cerrarse esa Terminal 2 en dado caso. Y para empezar, habría que evaluar si vale la pena reforzar el edificio terminal, como lo hemos visto en el caso posterior de temblores, cómo quedan dañados algunos edificios habitacionales o algunos condominales, hospitales, etcétera, que son reforzados por fuera y desde arriba, es decir, del piso para arriba. En este caso, el daño, el problema es la cimentación, o sea, está debajo del suelo. Ahí es mucho más complicado. Yo no he sabido de reforzamientos desde el subsuelo. He visto reforzamientos exteriores, como lo hemos visto en muchas partes o rumbos de la ciudad, posteriores a los sismos. Y las obras normalmente, en este caso, pues duran 2 años o una fecha aproximada. Pero en el caso de la T2, tendría que primero cerrarse las operaciones, ver cómo se redistribuyen o se mandan a otros lados las aerolíneas que operen en esa T2, que principalmente es Aeroméxico, entre otras aerolíneas.
pero básicamente era la terminal operativa de Aeroméxico. Recientemente empezó a migrar también a operar en ambas terminales, en la T1 y en la T2, pero básicamente pues la inversión realizada ahí habría que ver qué se hace. Tanto la inversión del gobierno federal, recuerdo, había sido nada más de 2.300 millones de pesos de aquel entonces. Aquí pues también falta la interrogante de ver quién es el responsable de haber autorizado esas obras, cuando en toda gran obra siempre debe haber una supervisora, una empresa supervisora de obra que certifique la calidad de lo contratado. En este caso de la Terminal 2, les repito, es una obra contratada, fue obra pública contratada por el gobierno federal. En el caso de la T1, que ejemplificaba yo con esta cuestión de la cimentación de estructura metálica, pues fue una obra realizada por la empresa privada y a cuenta y riesgo de ellos, quienes siguieron operando. Cuando es obra contratada o obra pública pagada, pues normalmente el contratista, el proveedor del servicio, pues se desentiende de la operación, sobre todo cuando es de una obra que es para servicio público, como es el caso del aeropuerto. Entonces ahí también habría que ver qué pasó, porque pues el aeropuerto requiere seguir operando, o sea, la demanda del mercado no se puede suspender. Es decir, esos 35, 36 millones que manejamos de pasajeros en el Benito Juárez el año pasado, tendrían que ser al menos la mitad reubicados en otra parte, atendidos en otra parte. Eso no es que se cierre y se deje de atender y dejen de volar esos 18. Tienen que ser redistribuidos en otro aeropuerto. Por eso les decía, podría generar el aeropuerto Felipe Ángeles esa atención de demanda, quizás, pero hacen falta también muchas obras o muchos aspectos todavía del Felipe Ángeles que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Pues preocupa de verdad. ¿Hay un riesgo inminente, hay un riesgo de que se caiga la Terminal 2 y que haya víctimas? No lo sé, pero lo que sí es cierto, y ha quedado documentado a través de todos estos años, es un hundimiento de más de 1,5 metros, más de 1,20 metros en algunas partes. Es un desfase muy importante porque obviamente las condiciones del subsuelo, pues algo pasó ahí en la cimentación, creo, entre otras obras. Esto es característico del subsuelo de esa zona. Las pistas de aterrizaje del Benito Juárez, que datan también de 1952 para la fecha, déjame decirte, como anécdota y comprobable, que cada año se hunden 10 centímetros. Cada año las pistas de cualquier aeropuerto del mundo periódicamente se tienen que dar mantenimiento, es decir, quitarle el encarpetado, el caucho que se va adhiriendo en las pistas cuando aterrizan, ves que sacan humo, es precisamente quema parte del caucho y se va adhiriendo. Eso se tiene que retirar, ese es parte del mantenimiento normal que se le tiene que hacer. El bache que surgió recientemente en el vuelo presidencial y que obligó a una cancelación, un desvío, también es parte del desgaste en temporada de lluvias de la capa asfáltica. Con la lluvia se va desprendiendo, se van abriendo huecos. Ese es parte del mantenimiento normal, por ejemplo. Pero hay un mantenimiento, una rehabilitación, renivelación, que lo tienen que hacer especial a estas pistas del aeropuerto capitalino, precisamente por este hundimiento que sucede en la parte central y que se tiene que renivelar, porque no puede operar con un hundimiento de tal magnitud con los años acumulados. Cada año y cada 6 meses, en este caso, se están, dándole mantenimiento y esos trabajos. Lo que pasa es que no se informa totalmente en ese sentido, porque es pues un problema de ingeniería, es un problema, no obstante que las pistas están cimentadas también, es un problema constante que implica un riesgo. Y por eso también es necesario revisar esa parte, las pistas y el edificio terminal de la T2, que no obstante que había sido alabada en su momento y muy reconocida, pues en realidad pues no tiene
la vida útil o no ha tenido, no ni tendrá, según los cálculos desde entonces, el retorno financiero de la inversión que hizo el gobierno en ese entonces, ¿no? Pues Fernando Gómez Suárez, experto en aviación, nos dejas preocupados, pero bueno, es nuestra responsabilidad saber lo que está pasando. Hay soluciones, Sergio, Lupita, hay soluciones que el gobierno federal puede tomar inmediatamente para atender esto en lo que se resuelve y en lo que se dictamina qué es lo que tendrá que ocurrir. Pero sí puede ser que sea también la oportunidad de crear y refortalecer el sistema aeroportuario, del que no lo han estado trabajando. Se menciona de nombre, pero no han visto cómo estratégicamente pueden distribuir los vuelos. Y para eso puede crearse todo un plan integral, a ver si no se les ocurre inventar otra cosa, como cada 6 años lo estamos viendo. Pero bueno, el riesgo es inminente, tiene razón el presidente. Aquí habría que ver también las responsabilidades de tiempos pasados, pero más allá de echarle más leña al fuego en este sentido político, lo técnico, lo que importa ahorita es la seguridad tanto de pasajeros, que te repito, son en sus mejores años, en el 2019, el aeropuerto capitalino llegó a manejar 50 millones de pasajeros, pero estamos hablando de usuarios del aeropuerto, que se puede duplicar la cifra fácilmente si consideramos quiénes van a acompañar a estos pasajeros, a llevarlos, a traerlos. ¿Cuántos trabajadores hay? Taxistas, hoteleros, restauranteros, a todos los locales comerciales, gente que va a cambiar un cheque por la cantidad de bancos que hay ahí, gente que va a cambiar dólares, etcétera, etcétera. Calculamos que son el doble o incluso un poquito más del doble de usuarios, ya no de pasajeros. Eso incluiría también los pasajeros, pero no nada más son los pasajeros, son también las instalaciones, la inversión realizada, los negocios, las zonas comerciales, etcétera. Bueno, muy bien. Fernando Gómez Suárez, gracias por hablar con nosotros.